Hay que tener cuidado con las confusiones. Terrible. ¿Cómo estamos, Alicia? ¿Está todo revuelto? ¿Hay toda una...? Yo te voy a decir una cosa, es uno de los periodos más complejos y más que generan confusión, de las que yo tengo memoria de predicciones, y mirá que yo vengo haciendo predicciones hace muchos años, predicciones así generales. Y es un periodo verdaderamente muy complejo y con muchas cosas que se van cambiando, que se van sucediendo. No terminamos de plantear algo. Bueno, anoté acá una cantidad de cambios de los que tendríamos que hablar, y que no vamos a poder decir todo. Bueno, tuvimos la luna nueva el día 16 en Leo. Esa luna nueva fue muy especial porque no solamente que combinó al Sol con Venus y Lilith, ¿te acordás que hemos hablado de esa Venus PowerPoint? Ya está la Venus como el lucero matutino, pero no solamente combinó con eso la luna nueva, sino que hizo la cuadratura con Urano y de alguna manera también con Júpiter, porque bueno, por orbe la dábamos. Es una luna de fuego que inicia un periodo donde se desbordan las emociones apasionadas, en donde cuesta encontrar el autodominio, ¿no es cierto? Y donde socialmente puede haber desbordes de fuego, digamos, por una sobrecarga muy grande en Leo, ¿no es cierto? Y te acordás que por otro lado yo te decía de que había muchos planetas en tierra, o sea que se estaba dando fuego y tierra, eran lo que más, los elementos que más se notaban. Pero al haber hecho la luna nueva ahí, es una luna es una lunación, la luna nueva va a dar la creciente, va a dar la llena, va a dar la menguante, durante los próximos 28 días. Y es de exaltación de emociones, porque Leo es eso, y de imposición de emociones, y de querer imponer, valga la redundancia, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me parece a mí, sin diálogo, casi sin respeto por el otro, de una manera regia, digamos, regia en el sentido de real, ¿no? Propia de los reyes, como la voluntad o el deseo, o porque está todo ahí mezclado. eh, menos mal, menos mal que ya pasó Mercurio, no, Mercurio ya pasa ahora a... Ay, espérate que acá está la tabla, porque Mercurio ya... está por retrogradar ya, ¿no? Sí, está por retrogradar. Mercurio en estos momentos lo vamos a tener retrógrado mañana. Mañana, junto con la entrada del Sol en Virgo, Mercurio se pone retrógrado, ya está en Virgo, ya está en... Entonces, Mercurio en Virgo y Venus también retrógrada. Entonces hay una cantidad de fuerzas astrales retrógradas, muchas. Entonces, eso que lleva a tener que meterse para adentro, a tener que interiorizar, a tener que trabajar desde adentro esas energías, esas fuerzas. Pero por otro lado, por eso te digo que son muy complejas estas posiciones, porque por otro lado, la inclinación astral con este Leo tan fuerte, que mañana ya se calma, porque ya mañana el Sol entra en Virgo y ya las cosas como que pueden racionalizarse más. Pero hay que tener en cuenta de que este Sol va a estar, al entrar mañana en Virgo, va a estar opuesto a Saturno.
y durante septiembre se va a terminar, va a terminar oponiéndose antes de que termine Virgo, en orbe de oposición con Neptuno. ¿Y qué es esto? La oposición con Saturno es son limitaciones a la voluntad o a lo que uno quiere hacer por dos motivos. O por responsabilidades muy grandes que tengo. A ver, una mamá con 2 o 3 criaturas chiquitas quiere hacer muchas cosas o quiere, entendamos que está sola, que no tiene a quién dejarle esos chicos, ¿no? Es un ejemplo que estamos poniendo. Quiere salir a divertirse o ir al cine o ir a un teatro o un concierto, lo que fuere. No puede. La limitación se la da la responsabilidad porque no puede dejar las criaturas solas, suponiendo que no tenga con quién dejarlas. Esa sería una. Y la otra limitación, quiero salir, quiero divertirme, quiero hacer algo que me gusta, y me he lastimado y tengo un pie roto, Piscis, me he lastimado, no es mi caso, yo estoy bien, pero me rompí una pierna, me rompí un pie y entonces no puedo salir a divertirme. Saturno es eso, o responsabilidades o limitaciones por enfermedades, por huesos, o me agarra un dolor de muelas, que también es Saturno, y tampoco puedo hacer lo que yo quiero. Entonces la voluntad está bien, yo puedo decir, no, asumo quedarme y cuidar o estar con mis chiquitos o lo que fuere. Pero vamos al hecho de que el sol opuesto a Saturno significa eso. ¿A quiénes favorece este sol opuesto, este sol en Virgo? El sol en Virgo favorece a los otros signos de tierra, se van a empezar lo que cuando decíamos del sol en Leo, ¿a quiénes favorecía? A los otros signos de fuego. Bueno, en este caso se ha desplazado, el sol está en Virgo y favorece a Tauro, favorece a Capricornio y favorece a 2 signos de agua, que son Cáncer y Escorpio. Así que de alguna manera para Argentina viene un momento un poco más racional, Virgo, un poco más pensante, un poco más analítico, no dejarse desbordar. Vos sabés que te lo contaba, que te contaba antes de empezar la grabación, Sandra, que acá en Mendoza hemos tenido el tema de que se empezaron a circular por cadenas de WhatsApp esas falsas noticias, ¿no es cierto? Diciendo que habían asaltado supermercados. Empezaron las noticias así y pasaban videos de la época del 2001 cuando pasó eso. Eran videos antiguos. Bueno, pero la gente se engancha con eso y no hay cosa peor que engancharse en algo y generar miedo y aparte como que es una invitación para que gente de mala voluntad, no de buena voluntad, o sea, la gente de buena voluntad se puede sentir asustada y no sé cómo puede llegar a reaccionar. Y los otros bueno, vamos, che, vayamos y saquemos. Pero te digo, me ha pasado acá en el barrio, una señora mayor ya, dice, no, ahora hay un lío tremendo en el centro, en Mendoza capital, en el centro de Mendoza, han cerrado acá, y es verdad, habían cerrado porque se había terminado produciendo un hecho de estos, y ya empezó la cadena de eso que sería caótico para armar caos, y que vos me decías dónde está indicado. Y está indicado en la oposición con Neptuno. Neptuno en Piscis,
que es maravilloso Neptuno en Piscis porque tiene esa posibilidad de abrirme a mundos y a realidades superiores y abrirme a la intuición y esto y lo otro, pero también de un sentido más concreto me puede generar engaños de todo tipo, espejismos de todo tipo, y esto también, y Marte opuesto a Neptuno puede generar todo este tipo de cosas. Entonces hay que tener la responsabilidad, primero, de no pasar un video sin constatar si es cierto, porque bueno, de entender de que esta gran difusión, este Urano en Tauro, con esta gran difusión de todo lo tecnológico, ¿no? Que todas las cosas terráqueas se han vuelto tecnológicas, bueno, tiene su aspecto negativo, que es que justamente nos enganchemos con algo falso y terminemos actuando de una manera desafortunada por creernos esta situación que no es más que un globo, ¿viste? Que se pincha y no hay nada dentro. Entonces es un momento conflictivo por muchos lados y lo que hay que mantener es la serenidad, y este Sol en el signo de Virgo nos va a ayudar a mantener el discernimiento y el análisis. Entonces, porque es propio de Virgo. Y como les decía, beneficia tanto a Cáncer, que es el país, como a Escorpio. El ascendente de Argentina anual da en Escorpio, no da en Libra, sino un poco más adelantado, de la Revolución Solar de Argentina. Esa Revolución Solar de Argentina indica que el pueblo tiene muy pocas posibilidades por ahora, más adelante puede ser que sí, de tomar las riendas, que estamos movidos por intereses opuestos, por intereses foráneos o intereses internacionales o cuestiones de esa naturaleza. Y bueno, esto de lo que ha pasado con las PASO, a mucha gente la dejó contenta y a otros no. Bueno, eso se sabe, siempre cuando hay una elección, a no ser que sea absolutamente mayoritaria y quede un número muy reducido, si más o menos las cargas están parejas, siempre va a hablar va a haber quienes están muy contentos y quienes están muy Claro, pero fíjate una cosa. a ver, También eso está súper inflado, porque si nosotros hacemos la cuenta de la cantidad de gente que votó, Milei en realidad tiene un 20%, o sea, ganó con un 20% de la población votante total, incluidos los que no votaron. Entonces, está sobredimensionado. Y de hecho hay poca diferencia entre él y los dos otros candidatos. No es tanta la diferencia, pero se generó un caos y es impresionante, es como una bomba atómica. y vos sabés que, ¿te acordás que yo había dicho que iba a haber una cantidad muy grande de votos de ausentes? Sí. Porque la gente había perdido, ya la figura del político ya no arrastra como antes, que esto por Plutón en Capricornio, que está muy favorecido ahora con la entrada del Sol en Virgo, con Marte en Virgo y demás, y ese Plutón está terminando de sacar las máscaras a todos los figurones sociales, médicos, abogados, jueces, políticos, a todos, ¿viste? Está mostrando las estructuras. Vos viste, siempre uno mirando Netflix puede darse cuenta, ¿no? De cómo por las series que aparecen y el éxito que tienen, qué es lo que se está viviendo, qué es lo que se está entendiendo, qué es lo que uno puede darse cuenta que está latiendo allí.
Y fíjate que, por ejemplo, hasta el otro día vi una serie donde estaba el tema de los laboratorios médicos, de cómo los opiáceos, ¿viste? Eh, bueno, y cantidad y otra de temas mineros, que ya había habido otras anteriores, pero que enfermaban al ganado, es decir, como distintas, se están cayendo las vendas, están cayendo los ídolos, está cayendo todo, todas las estructuras. Entonces, por eso yo pensaba que iba a haber muy poco, digamos que iba a haber un gran ausentismo en las urnas. Hubo un gran ausentismo en las urnas, pero se le sumó otro tema. El voto sobre todo de la juventud, que cansada de todos los personajes políticos, vota a un tercer personaje que quiere terminar con Dinamitar todo, todo. dinamitar todo. Y hay mucha gente muy valiosa, universitarios, amigos de acá, de Buenos Aires, personas a quien yo respeto mucho en su forma de pensar, que lo apoyan porque dice, vamos a terminar y en una cantidad de tiempo, 10, 15 años, va a estar todo solucionado, porque así vamos cada vez peor. Entonces está muy confuso todo. Este Neptuno en fines de Virgo. Este Neptuno en fines de Virgo. Y por eso lo estamos diciendo ahora, que afecta no solo a los de tierra, a estos que los favorece, a estos dos de agua también, y que a Piscis entra en un periodo en donde va a tener que rever muy bien sus objetivos. Cuando se entra en el signo contrario al de uno, es momento de una gran reflexión, de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo en este año? Porque como el año de cada uno va de cumpleaños a cumpleaños, entonces el pisciano puede decir, pero yo desde marzo, desde fines de febrero del 19 de febrero al 20 de marzo, para generalizar, que he cumplido años, hasta ahora, ¿qué he hecho? Y acomodar sus proyectos, constatarlos, confrontarlos con la realidad y verlos. Y tiene el problema que está Mercurio y Marte allí. Pero Marte se corre enseguida, déjamelo ver, porque ya, claro, Marte va a entrar en Libra el 28. 27, entre 27 y 28, depende del país donde se esté. Para Argentina, el 28. ¿Y qué es esto? Cuando Marte se corra, cuando Marte se vaya a Libra, bueno, Marte en Libra, si bien no está bien, porque está en caída, o sea que puede equivocarse y ser demasiado rígido cuando tiene que ser más suave y demasiado suave cuando tiene que ser demasiado rígido, y puede equivocar el platillo, favorece a los de aire. Entonces, por fin los de aire van a tener alguna fuerza a su favor, porque ahora estaban todas o en fuego o en tierra, y en tierra, básicamente, y en agua estaban Saturno y Neptuno. Y los de aire no tenían más que el nodo sur en Libra. Entonces, van a ser para Géminis, para Acuario y para Libra, mucha energía para el trabajo, para la acción, para la pelea diaria de la vida, genera también quizás un poquito de ansiedad y un poco de impaciencia. Entonces hay que trabajar la impaciencia y la intolerancia. Y no, yo creo que un poco acá tenemos que aprender esto de que tenemos que respetar el pensamiento del otro,
respetar las ideas del otro. Y no imponernos como si nosotros fuéramos ¿viste? El Papa Dixit, no. El emperador Dixit, no. ¿Sabés que yo noté una buena reacción, que lo estoy viendo en algunas redes, donde hubo donde está habiendo una cantidad de material, de información, pero verdadera información, ¿no? De análisis, donde dicen, bueno, mira, esto es lo que vos votaste. Entonces explican técnicamente, y lo he visto mucho, y también he visto entrevistas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, está Fontevecchia, viste, el dueño de Editorial Perfil, tiene una serie, está haciendo una serie de entrevistas políticas brillantes. Hizo una entrevista donde están Milei con Grabois, los dos juntos, que son totalmente opuestos. No alcancé a ver todo, vi una hora porque dura casi 5 horas esa entrevista, pero en unos términos muy serios. Eso es Mercurio en Virgo, el análisis, 5 horas de análisis, Dios mío, más virginiano que eso. No me dio el tiempo, vi una hora, ¿viste? Lo voy a ir viendo en etapas, pero lo que he visto en general es que ha sido muy buenos términos. Bueno, ese es Mercurio Mercurio en Virgo. Eso es lo bueno de Mercurio en Virgo, la estrategia, el análisis, y se pone retrógrado ahora, en 21, mañana, se pone retrógrado y va a seguir en Virgo, y va a continuar en Virgo hasta, septiembre continúan, se pone directo el día 16 y continúa, así que tenemos un mes más, y esto es muy bueno para las elecciones, para los países que están porque no es únicamente Argentina, ¿no? Hay otros países también que tienen, es muy bueno el Mercurio en Virgo porque te ayuda a discernir, a distinguir, a analizar. Entonces, eso es fantástico. Pero lo que Marte en Libra a los de aire les va a dar, yo siempre digo que cuando tenés a Marte en un signo afín al tuyo, en otro del mismo elemento, haciéndote un buen aspecto, o lo tenés en tu propio signo, es como que sacás los trabajos sin esfuerzo. Es como que la energía porque Marte tiene que ver con todo lo que es la supervivencia, la actividad de la supervivencia, y es el trabajo y de la procreación también la energía sexual, pero más generalizado es todo lo que tiene que ver con cómo me muevo, no cómo pienso, no cómo analizo, que sería Mercurio, no lo que deseo, que sería Venus, lo que atraigo, lo que deseo, sino cómo me muevo, con qué carga energética y de qué manera. Y viste que hay veces que uno tiene que simplemente, no sé, la cosa más sencilla, limpiar la casa, lavar los platos, y de pronto vos decís, ay, no puedo, no, y en otros momentos haces todo y ni te das cuenta que lo haces, fluye la energía. Me Eso es río cuando porque me ha pasado últimamente, viste que hay días que estoy así como atacada de ordenar, de limpiar, pero viste, me agarra como una obsesión y en un momento paro y digo, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Y coincide con la luna, cuando está la luna en Virgo. Ah, claro, claro. Pero exacto, porque ahí la parte emotiva tuya es la que pide orden. Te sentís emotivamente mejor con la casa ordenada. Claro, claro. Entonces ahí está. Todo se combina, pero ya lo vas a experimentar bien, Sandra, porque este Marte entra
como les dije, perdón que me fijo, pero es que son tantas. Es que es tanto, es muchísimo. Es muchísimo y no lo tengo, entra el día 28, 27, 28, como dijimos, y se queda todo septiembre, y se queda hasta mediados de octubre. Así que son 2 meses, prácticamente 2 meses y días, en donde los 3 de aire van a estar muy con la energía de acción fluyendo. Tengo que ir caminando 10 cuadras, me largo. ¿Qué son 10 cuadras? Y en otros momentos, no, estoy cansada, caminar, hace frío, no, hace calor, lo que fuera, ¿no? Y en esto es, vamos, ya lo estás haciendo antes de darte cuenta. Eso es Marte directo. Y va a venir bien para agilizar, sobre todo a los de aire, sobre todo a los de aire. Tenemos que recordar que el nodo sur está en Libra y que ese nodo sur toca el ascendente de Argentina. Así que es un año muy difícil para Argentina, donde quizás haya que, y siempre los nodos están referidos a pagos kármicos, el pueblo argentino quizás tenga que aprender, porque el pago kármico es un aprendizaje, no es un castigo, sino un aprendizaje. Entonces quizás tenga que aprender a no regalar los bienes, porque también tiene que ver con los otros, con lo extranjero, ¿no? Venimos con una historia donde Rivadavia hipotecó el país, ¿no es cierto? Sí. Claro, venimos con una historia dándole a otros países la soberanía y bueno, tenemos que aprender quizás eso. O quizás el aprendizaje venga por otros lados también, porque no siempre es una sola cosa. Puede haber muchos factores allí, ¿no? Argentina con las grandes posibilidades que hay, con la producción que tiene y las grandes posibilidades, como que las ha malgastado. Si fuera una persona le diríamos a Argentina, tenías de todo y lo malgastaste, lo malusaste, ¿no? Entonces, es que en realidad Argentina tiene, en estos momentos, tiene grandes niveles de crecimiento, pero el problema que tiene es esta deuda y estas malas costumbres de lo que antes te acordás que se llamaba la patria financiera. Que es la que antes se jugaba mucho, viste, con las financieras que dejaban el tendal de gente estafada con sus ahorros, y ahora es a través del dólar. Entonces manejan el mercado. Para tranquilizar a todos los que están tremendamente por la situación de Argentina, yo les diría aquello que hay un dicho: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Podríamos contar una serie de cuentos orientales que coinciden con eso, como diciendo que hay una ley mayor que toma los errores, ¿no? y los convierte en algo positivo. Hay una novela por ahí, no recuerdo en este momento la autora, creo que es una mendocina, Los renglones torcidos de Dios, ¿no? Mirá qué lindo título, ¿no? El buen título. Tomando esa, pero yo creo que ahí no es la noción de tal o cual Dios, de tal o cual religión, sino hablando del destino, ¿no? Claro. Del destino y del karma, porque nosotros no hablamos del karma más de eso. Que siempre aprovecho para aclararlo, no es una creación oriental,
en Occidente, el karma ya está en Pitágoras, ya está en los presocráticos, ¿viste? O sea, está en todo Occidente, está esto del karma. Cosas de esta vida que no las puedo explicar y vienen de otras vidas, ¿no? Y los nodos me dan cuenta de todo eso. Y bueno, y nos quedan los de agua. Y los de agua, con este Neptuno y este Saturno en Piscis, los del primer decanato de Cáncer y de Escorpio van a sentir más la fuerza saturnina, que ya les digo, puede ser grandes reconocimientos, grandes responsabilidades, me ascienden en el trabajo porque valoran lo que yo hice, ¿no? Saturno. O bien se descubre lo que hice que no estaba bien y tengo que pagar las consecuencias. También por ahí, ¿no? También por ahí se puede darse. Reconocimientos es tanto en lo bueno como en lo malo. Y por otro lado puede ser una tendencia, primeros grados, cuando comienzan Cáncer y cuando comienza Escorpio y cuando comienza Piscis, vale decir en el mes, los primeros 10 días que vendrían a ser los del mes anterior. Viste que van de 20 a 20, entonces los primeros 10 días conforman el primer decanato. El primer decanato de los de agua están más influenciados por Saturno. Y también puede ser grandes responsabilidades, como decíamos, reconocimientos, responsabilidades, y puede ser mayor conciencia, que te das cuenta, mirá dónde me estaba equivocando yo, cómo no tomé en consideración tal cosa, ¿no? Este famoso darse cuenta, que para mí es lo más importante, el crecer en conciencia, es lo más importante en nuestra vida. De una conciencia de niño tenemos que pasar a una conciencia de adulto, pero dentro de la conciencia de adulto, de una conciencia simple, tenemos que abrirnos y abrirnos y abrirnos y expandir la conciencia hasta llegar al sí mismo y llegar a que todos somos uno y llegar a que las diferencias no importan, porque todos somos seres humanos, que no importa si sos de River o sos de Boca, Claro. para los argentinos, no importa el color político ni el color de la piel, porque todos conformamos el todo. Pero estamos en esta lucha diaria, en esta lucha que no estamos en lo importante, sino en lo urgente, y bueno, y mucha gente se enardece y pelea. Entonces ese es el punto, ¿no? Y decía que los de los primeros 10 días y un poco más, y un poco más. Los del segundo decanato están allí como... Entre dos. Iba a decir fuego, pero no hay nada de fuego ahí. No, pero están ahí como que no saben para dónde tirar, porque las dos fuerzas se están tironeando entre el sumo realismo y el sumo idealismo, o el irme a otros mundos, ¿no es cierto?, transportarme a otros mundos o quedarme en este, y tiene que ver con todo un despertar de intuiciones, de capacidades mayores, y recordemos que en estos momentos se forma lo que se llama barrilete. Creo que por ahí sería cometa también, ¿no? La explicación. Es decir, ¿viste la forma del cometa que tiene un triangulito arriba y un triángulo grande hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces se forma en el cielo este gran trino entre Sol, Mercurio y Marte en Virgo, con Urano y Júpiter en Tauro y Plutón en Capricornio,
y se cierra arriba el barrilete con Neptuno y Saturno que se está acercando. Ese es algo maravilloso. Ahí lo estoy Es una viendo, voy a especie. ver si lo puedo compartir. El problema es que aparece junto con otras cosas, A ver si pero yo no lo tengo dibujado y ¿sabés por qué no tengo el pizarrón? Porque se me despegaron unos de los imancitos, tengo que arreglar eso. A ver ahí, pero no está la cabecita del barrilete. Ah, espérate, sí, está acá, ahí, ahí está esta la forma. cabecita del barrilete. Claro, ahí está el barrilete. Maravilloso, Sandrita. Ahí En va. la punta del barrilete está Neptuno y Ujú. enfrentado está Marte y Mercurio y va a entrar el Sol mañana. Y hace, en una punta hacia arriba está Plutón y del otro lado, exacto, ahí está Júpiter y está Urano también, es decir, y va a quedar ese barrilete cuando se corran los planetas de Virgo, que son más rápidos, ese barrilete entre Plutón, Neptuno y Urano va a quedar hasta fin de año. Wow. Y eso, ahí son, como escribe Dios sobre renglones torcidos, porque esas son fuerzas que son transhumanas, transpersonales, no las manejamos. Va a ser para bien, va a ser para bien. Eso es lo que yo Interesante. veo. Ese es el Eso es lo que yo. verdadero barrilete cósmico. Es un barrilete cósmico, y ahora que se suma el Sol, y se corre Marte, porque Marte entra en Libra. Eh, Está todo muy intenso, ¿eh? Es Muy intenso. interesante esto, que la punta del barrilete es Neptuno, que Neptuno de alguna manera es eso, es la integración, es la fusión con el todo, es Es el la fusión, entrar en ese por eso, océano que es la claro, totalidad. el 24 va a ser la creciente en Sagitario, porque el Sol ya va a estar en el primer grado de Virgo, así que la creciente está al comienzo de Sagitario. Así que esa creciente en Sagitario va a favorecer a los de fuego, a Sagitario, a Aries y a Leo, con toda esta Venus que sigue allí, por supuesto, y sigue Lilith, el Sol ya se ha corrido, y al nodo que está en Aries, entonces va a crecer todo esto, es una expansión de todo esto que se viene planteando. Y la llena el día 30 va a ser en Piscis. Y ahí, bueno, ahí vamos a ver qué pasa con esto, porque cuando la luna se coloque allí, va a tocar primero a Saturno, va a estar entre medio de Saturno y Urano, como tomando a uno y a otro. Después va a tocar a Urano en el término Neptuno. va a tocar a Neptuno, perdón. En buen aspecto con Júpiter y con Urano, esa luna llena, pisciana, vamos a ver, la luna llena en Piscis siempre da un desborde de emociones. Hay personas que me dicen, con la luna llena en Piscis lloro. Puede ser. Pero bueno, a veces es bueno llorar, ¿no? Es como una expresión liberadora de Claro. las emociones. Y bueno, va a estar fuerte esa carta, va a estar muy fuerte porque nuestras emociones van a tener que pasar de lo real a lo imaginario, de la realidad concreta, de lo urgente a lo importante, como estábamos diciendo. Va a pasar vamos a ver hasta dónde eran sueños los que hasta dónde bajo los sueños a la realidad. Había planeado hacer tal y tal cosa,
y luego bajo a la realidad y no lo puedo hacer, ¿no? Tanto lo que fuere, ¿no? Un viaje, un proyecto, bueno, no me da por esta otra realidad. Así que va a estar muy fuerte esta luna llena que compromete a tierra y a agua. Compromete a tierra y a agua. Claro. ¿Mm? Y la próxima, el 30 va a ser eso. Y la próxima, la menguante va a ser, acá la tengo en la tabla, la menguante va a estar en Géminis, claro, el día 6, y la nueva el 15 en Virgo. Se están repitiendo, ¿viste? Es como que se refuerzan esto que venimos diciendo. Seguimos con lo que venimos planteando, no quiero reiterarme, pero sigue esto. Sigue Venus, y están retrógrados, Venus, Mercurio, Saturno, Urano, Plutón, una cantidad de planetas retrógrados. estamos ahí como O en sea que pausa. una quincena muy fuerte y que nos lleva a buscar adentro. Nos lleva a buscar adentro nuestro. Esto vos sabéis que en círculos espirituales, viste estos que buscan afuera, que aparecen yo no respeto todas las creencias, por favor, no, pero a veces es como que se ponen las cosas afuera, van a venir de tal lado, de tal estrella, ¿no? Y como una frase de Jung, que yo la estoy difundiendo en estos días en los grupos míos de estudio y demás, la frase de Jung que dice, nadie se ilumina fantaseando con luces externas, sino iluminando su propia oscuridad. Agárrate, ¿no? Y es decir, yo no es que van a venir de tal estrella, los tales, de tal... bueno, puede llegar a haber, no niego que haya algunos contactos valederos, pero la gran mayoría son formas de escaparse a la propia verdad, a la propia realidad. Soy un A mí poco dura con eso. Sí, yo también. Bueno, vos viste que yo viví unos años en Capilla del Monte, que fui que hice ahí la conferencia de la diosa y Me acuerdo. armé un pequeño templo de la diosa, pero realmente en ese lugar que es tierra pura, porque realmente ahí la naturaleza es muy fuerte, y la tierra es la diosa, es como que en ese momento ya se empezaba a ver toda como una gran resistencia a la energía de la diosa. Si bien hay viste, movimiento de mujeres y todo, pero es muy fuerte lo otro. Y estaba viendo, yo sigo muchos canales de viajeros porque me encanta, y he visto varios que han estado en estos días por ahí, o en estos meses, y realmente Capilla del Monte ya es totalmente ovni. Hay estatuas de extraterrestres, hay, viste, platos voladores por todos lados. Han hecho todo un marketing de los ovnis. Entonces realmente todo ese sentido espiritual, profundo, que se había empezado a vislumbrar en una época muy chamánico, muy fuerte, todo eso realmente quedó tapado, porque realmente es una energía... Cuando se abre turísticamente ahí, se pierde mucho.
¿viste? Porque la gran mayoría no va por lo auténtico, va a buscar lo emocionante, lo raro, lo especial, ¿no? Y pasa con los canalizadores. Yo no niego la existencia de auténticos canalizadores, que son como los que fueron los profetas de Israel, ¿no es cierto? Eh, o lo que pueden ser, bueno, en otras culturas también, distintas expresiones, pero la gran mayoría de los canalizadores actuales, eh, como que son ellos mismos los Sí, que hablan. sí, 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 sí. Bueno, No todo es de válido. hecho hubo todo un tema muy fuerte, viste, con Doreen Virtue, que ella era canalizadora de ángeles, después empezó a hacer la maquinita de ¿Con hacer quién? cartas. Doreen Virtue, que ella era canalizadora de ángeles, muy famosa, y después empezaron con Hay House, era la máquina de hacer tarot, de hacer oráculos, ¿no? Y al final tuvo una experiencia de shock y dejó todo eso, se hizo, creo que está en una iglesia evangélica, algo así, que todo lo que ella hizo es pecado, es demoníaco, es como que hizo un retroceso, pero eso yo creo que tiene que ver con esto de como un abuso, ¿no? De abrir portales y de canalizar indiscriminadamente. No está bueno eso. Es como que hay que, No es tan bueno manipular la energía, ¿no? No es tan bueno. claro, y No mezclar es tan bueno. cosas, mezclar una Vos sabés cosa que con otra. yo hice varios encuentros de la Red Iberoamericana de Luz en Argentina. Me tocó a mí ser la coordinadora y la que lo hacía. Bueno, y venía mucha gente, pero por ahí venía gente que decían que eran canalizadoras y no eran tales. O sea, te encontrás con mucho ego y con mucha, pobrecita, una de ellas que según le había dicho, bueno, no quiero nombrar porque puedo ofender gente que cree en eso, Claro, sí, sí, pero sí. un contacto de sus maestros extraterrestres, que se comunica el comandante, eh, ella iba a ser la emperatriz del mundo. Ahí ves, Bueno, claro. dijémonos, bueno, digo pobrecita porque en menos de un año generó un cáncer y murió de cáncer. Qué fuerte. No, 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 no era bueno, y ella hablaba y había gente que la seguía. Eso es lo tremendo. Claro, porque ese Gente tipo de cosas, viste, donde que son muy egoicas, porque realmente cuando vos ves esos que son delirios de grandeza, en realidad siempre son la tapadera de una falta de autoestima, de un problema emocional fuerte que una está tratando de tapar. Entonces, ¿qué pasa cuando una tapa esos problemas profundos, no los ve por estar por afuera, ¿no? O por pensar. Ahí es la enfermedad, ahí es donde se produce la enfermedad. y puede Entonces, pasar como con otra presión si no le da salida, ¿no? Estalla. totalmente. Entonces, Claro. el tema de la canalización es muy delicado, Muy porque bien. vos podés canalizar cualquier cosa, te podés enganchar con cualquier cosa que anda por ahí dando vueltas, que te dora el ego, y ahí ya está, ahí perdiste la partida, ¿no? Sin negar la canalización auténtica. Totalmente, Yo he porque no es que conocido no a canalicen, no es que no canalicen, canalizan, pero entidades que no son entidades de luz ni son lo que dicen ser, porque exacto. cuando está el ego en juego, nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en vidas pasadas, esto lo vemos bastante común.
gente que dice que está en conexión directa con maestros, etc., que no son maestros. Son entidades que, bueno, viste, que son personas que tienen esa capacidad mediúmnica, pero realmente vos tenés que tener un trabajo interno muy fuerte para muy poder fuerte. darte cuenta de qué es lo que estás Exacto. canalizando. Vos sabés que yo he conocido grandes, pienso en una gran canalizadora, que tuvo un tema personal, se enganchó en una relación afectiva eh, con una persona que no era lo que correspondía, e inmediatamente cayó, Claro. dejó de canalizar lo que ella canalizaba y era puro y era sabio. Y después hay que ver lo que te trae esa canalización, porque el sean buenos y amen a la madre y respeten, eso ya lo sabemos. Claro. Tienen que ser conocimientos contundentes, ¿viste? Conocimientos inclusive que abran mentalidad y que abran caminos, ¿no? Porque yo he escuchado y bueno, no dicen nada nuevo. No, 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 no. Hay una canalización allí. Y aparte lo que se siente de la energía cuando la persona está canalizando auténticamente. Hay Sí. excelentes canalizaciones, pero hay mucho, viste, mucho mezclado, Sí. mucho mezclado. Y Ese es con este Neptuno ahí en Piscis hay que tener mucho de cuidado. eso estamos hablando, de eso estamos hablando. Y la oposición de Marte a Neptuno me puede hacer poner la energía en cosas fantasiosas, Claro. ¿no? Así que bien. Bueno, ahora Virgo nos va a dar un poco de pies en la tierra. Nos va a dar pies en la tierra. Yo quiero llevar un mensaje tranquilizador y esperanzador, pero no que vamos a dar vuelta al resultado de las PASO porque no me gustó, y el que le gustaron no, vamos a seguir con ese resultado. Tratemos de profundizar analíticamente, ver lo que queremos, ver qué deseamos con esta Venus que queda todavía allí en Leo, con este Mercurio en Virgo, analicemos esto que estás diciendo vos, actuemos equilibradamente, ¿eh? Y terminemos aceptando el resultado que sea, porque no falta tanto para las elecciones definitivas, es octubre, ¿no? Es en octubre. Hoy lo estaba escuchando a Millán, viste, este astrólogo español que además es muy gracioso porque tiene viste, unas comparaciones. Entonces él habla de que definitivamente las estructuras están cayendo, aunque parezca lo contrario, ¿no? Entonces él dice que es como, viste, como Terminator, que lo destruyen y ya se está cayendo, pero sigue, viste, y sigue la mano, sigue el brazo. Pero bueno, finalmente es eso, dice que estamos como... Sí, sí. Y él dice que, bueno, habla de Argentina en la mitad del último, de un video que hacen, no me acuerdo si es sobre la luna llena, que al final de todo recién habla de la luna llena y en la mitad analiza Argentina. Y es muy interesante el análisis de él porque lo hace desde un país de afuera, porque llegamos a decir nosotras algo y van a decir, porque ustedes son de tal color político. Claro, sí, por eso no queremos decir nada, No, no hacemos vaticinios ni nada. no tenemos ningún tipo de vaticinio, yo personalmente lo veo desde la perspectiva astrológica, y bueno, lo que tiene que ser va a ser, y confío en que Dios escribe derecho en renglones torcidos, y que lo que suceda va a ser para bien. Y que se queden tranquilos porque vamos a racionalizar y los desmanes no van a pasar, porque están muy asustados con eso. Así que un mensaje de tranquilidad
que no va a Sí, haber, no va a correr sangre por las calles, no, claro, de y ninguna manera. tengan mucho cuidado con lo que ven en las redes, por esto mismo de que vos decías que estaban pasando imágenes que eran de la época de la Rúa. Entonces, en ese estado de conmoción que está la gente, ni se fija, ¿viste? Ve esas imágenes de confusión. Esto es muy común, Claro, además, por ejemplo, sensatas, pero se asustan y largan. Hay que tener mucho cuidado con las redes. sí, mira, hay Esto, algo que yo veo en TikTok desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo, y en videos que son de otros países, ¿no? Donde ponen una cámara fija, suponete en una calle, y de fondo hay gritos, corridas, disparos, y dicen, mira, y nadie sabe qué pasa, y no pasa nada, porque suele ser una imagen cualquiera y ponen un sonido de fondo de cualquier otra cosa y generan una expectativa que vos te quedás mirando el video para ver qué está pasando y no está pasando nada. Es todo fake, ¿viste? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo eso que uno se engancha. No hay que engancharse en nada y tratar de informarse en más de una fuente. claro. Y bueno, y creo que es este astrólogo que vos nombraste recién, que el que dice que Júpiter y Urano están un poco peleando en Tauro, que tironean para un lado, tironean para el otro. Es muy bueno ese astrólogo, muy, muy bueno. A mí, para mí es uno de los mejores del mundo en este momento, Sí, porque sí, sí. aparte tiene un conocimiento económico y político. Y él viene diciendo que la tendencia, no de este año, sino en 2 o 3 años, es a que desaparezcan los bancos centrales, que es una Claro, tendencia mundial, a dejar la banca privada. Y podría ser el banco de cada nación. Eso claro, sí, el banco de cada nación y la banca privada, pero no un banco central. claro. Bueno, y eso, pero hay que saber mucho de economía para ver por Claro, qué se está. claro, y Y él él, un poco habla de que eso no tiene que ser forzado, porque eso es parte de un proceso. Eso es un exacto, proceso que estamos yendo hacia ahí, pero no hay que tirar bombas, digamos. Hay no hay que que- fluir con la... y es esta, pero lo que pasa que va a quedar Júpiter el año que viene ya se va a Géminis, deja Tauro y pasa a Géminis. Y va a quedar Urano solo en Tauro. Y estas dos fuerzas son, digamos, Júpiter como que le da más sentido a lo concreto, porque Júpiter concreta. Júpiter es un planeta que da cuaternario, es decir, que da, tiene que ver con el cuaternario, del ternario al cuaternario, cabalísticamente hablando. Júpiter da realidad a las cosas. Entonces, al irse, Urano puede quedar solo y generando estas realidades virtuales. Fíjate lo que vos acabas de decir, los viajes por Internet, ¿no? Está bien, puede ser, no tengo plata o no puedo viajar por X motivo y viajo por Internet y me veo, qué sé yo, no sé, el Museo del Louvre, todo adentro, visito el Museo del Louvre a través o participo de un concierto, no sé, lo que Yo, mira, fuere. estoy preparando porque, bueno, tengo muchas ganas de viajar, pero no puedo viajar. Estoy totalmente anclada acá y no puedo salir. Y entonces estoy trabajando en armar videos de mis viajes pasados. Así Ah, que bien, dentro de poco les voy a empezar a compartir. Estoy armando, viste, un poco, bueno, las historias y ver cómo contarlas, porque claro, yo no tenía, en esa época, no era como ahora que con el celular podés grabar unos videos increíbles, viste, tengo algunas fotos, entonces, bueno, es un trabajo totalmente creativo. qué Así que lindo. bueno, Bueno, ascendente Sagitario y la luna
creciente, te va a ayudar mucho. Ah, y ahora, creo que también lo dice este hombre, vos sabés que yo después que preparo mis predicciones me gusta escuchar otros ahí. Y coincido totalmente con lo que dice este hombre, él desde digamos, conocimiento económico y demás, y con una información que Maneja le mucha llega, información. maneja mucha información, exactamente. Bueno, claro, bueno, me perdí en lo que estaba queriendo decir, se me fue la Algo de idea de lo que... Sagitario, de la luna, habíamos dicho de la Claro, luna creciente. claro, estos viajes virtuales, ¿no es cierto? De estos, de estos viajes virtuales que los puede dar, pero que no hay nada como el contacto directo, no hay nada Claro, como el ir y pisar, ¿no? Y que se puede disparar toda la realidad virtual cuando se vaya a Júpiter, cuando se corra Júpiter, pero que va a seguir este gran trino, no gran trino, esta cabeza de barrilete, hasta diciembre va a estar esta cabeza de barrilete, en diciembre Plutón vuelve y ya Acuario. prácticamente, definitivamente, pues va a volver un poquito para atrás, pero ya prácticamente se va a ubicar en Acuario, y ya vamos a ir abriéndonos a una nueva forma, que no es la nueva era todavía, pero que para todos los que trabajemos y despleguemos nuestra capacidad mental lo puede ser. Sandrita, el 9 tenemos la sacerdotisa De de espadas. espadas, Sí, así sí, que ahí sí. vamos. ¿Cómo hemos venido coordinadas en ese curso, Sandra? Porque cuando tocó la de agua, era la Venus Star Point, ¿te acordás? Justo. Sí. Y ahora estamos con Mercurio en Virgo, ¿no? Mercurio en Como su planeta, protagonista. y vamos a hablar de todo el despliegue del pensamiento, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y Está por ahí bueno. vamos a hablar de formas de pensamiento, que es un secreto, digamos, de la sabiduría oculta, ¿no? Es muy Vamos a hablar, interesante. Es muy linda esta sacerdotisa de Madre Paz. Es muy diferente de la reina de espadas. Es otra energía. otra energía que la de la Reina de Espadas, completamente diferente. Sí, 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 sí. O sea, es que esto me recuerda que cuando yo siempre fui Atenea, toda mi vida fui Atenea absoluta. Y cuando empezó a despertarse mi Neptuno, ahí fue como que, como ponerme en el lado opuesto, ¿no? Y como negar esa cualidad de Atenea, que es tan importante. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Que cuando uno tiene algo muy exacerbado, tiene que irse al otro polo para después hacer una integración. Pero realmente pasa mucho eso, o sos Atenea o estás en el otro lado peleándote con eso. Y en realidad es muy importante estar en equilibrio y integrar todas estas energías que están Claro, dentro nuestro. claro. Lo que pasa es que el despliegue del pensamiento tiene que llevar también la ecuanimidad, es decir, el no criticar, el no querer tener la verdad, el no querer, que no nos pase como al personaje del Nombre de la Rosa de Humberto Eco. Bueno, para lo que no lo ha leído, no voy a decir aquí, sí, pero han visto las películas, seguro. Y que todo era por una soberbia intelectual de querer tener la razón, ¿no? Sí, y sabes que me Que no, acuerdo ahora no sé por qué me vino esta asociación, ya la investigaré, a ver por qué viene esto, ¿no? De esta Atenea que es muy imparcial. Y se me vino, viste, yo acuariana,
cuando yo era chica, que veía la original Viaje a las Estrellas, yo estaba enamorada del señor Spock, Ah, de los señores Spock, que era el de las orejas, ¿te acordás? Que el tipo no que tenía no tenía sentimientos sentir humano, no entiendo, porque no sentía. y no entendía los sentimientos. Y era un tipo, pero era súper ético, ¿viste? Era un tipo totalmente ecuánime, racional, pero al mismo tiempo tenía como una cierta candidez, no sé, era bastante querible, digamos, porque era un tipo muy honesto, decía lo que pensaba. Entonces yo para mí era como un ideal, ¿no? Claro, claro, Y de no dejarse claro, llevar por las emociones. ¿Qué es eso? claro, claro, claro. Y después aprendimos que hay que aceptarlas y vivirlas, ¿no? Claro, claro, pero Aceptarlas. me encantaba eso de que de toda esa sabiduría que puedes alcanzar cuando no te dejas manejar por las emociones. Y eso no significa ser una mala persona, al contrario, ¿no? Me interesaba eso, como siempre me llamó la atención esa ética, que no era sentimental, sino como esa cosa de alguien que está cerca de la verdad, ¿no? Vos sabés que te iba a hacer una cita que me acuerdo que la hicimos la vez pasada, pero no de esta parte, del poema de Kipling, el poema if, o sí, el sí condicional, ¿no? Si puedes conservar tu cabeza. En un momento dice, si puedes soñar sin que los sueños imperiosamente te dominen, si puedes pensar sin que los pensamientos puedan ser tu objeto único, tu objetivo único, ¿no? Está planteando el ser humano completo, ¿no? Porque termina diciendo serás un hombre, un ser humano con mayúscula, ¿no? Hijo Claro, mío, así termina el poema. Eso, ¿no? Que los sueños te dominan y los pensamientos pueden ser tu objeto único. Es muy profundo eso, ¿no? Los sueños sería lo pisciano y los pensamientos sería lo virginiano. Así que estamos con... interesante. Y se me vino ahora otra vez la imagen esta del pedacito de la entrevista que vi con Milei y Grabois, y lo que iba viendo del discurso de los dos es que dónde pone cada uno la felicidad, qué es la felicidad Ajá, para cada uno, ¿no? Esto subyace, no es que ellos lo dijeron explícitamente, sino algo que se desprende de lo que dicen. Entonces, Milei es como que para él la felicidad pasa por el consumo, ¿no? Por lo que vos puedas consumir. Y en cambio, Grabois lo que hablaba era como de cosas más simples, ¿no? Como que tenía que ver con la familia, con el tener lo básico, como el ser feliz en las cosas pequeñas, ¿no? Entonces me interesó, Grabois es muy cristiano, es muy católico. Entonces es interesante, es una personalidad bastante interesante, porque no siempre en los medios lo tenía, viste, como un revoltoso. Igual que a Milei, que lo tenés por loco, ¿no? Entonces es interesante esto de poder estar, espero terminar las 5 horas de entrevista, como para poder llegar a la esencia de cada uno, ¿no? De a ver qué surge de una conversación mansa, sin que ninguno se claro. ponga loco. Bueno, tenemos tiempo todavía como para seguir, seguir Van a pasar muchas charlando. cosas, van a pasar muchas cosas todavía. Siguen los aspectos complejos, ¿eh? Siguen los aspectos complejos. Pero bueno, hemos hecho nuestro panorama, Así nuestro que bueno, panorama. nos veremos entonces en 15 días más o menos, ya vamos a Nos veremos claro, por ahí antes de nosotros tenemos el 9 la clase de la sacerdotisa de espada. fíjate vos, unos días antes, vos normalmente siempre lo hacemos por ahí, El los 5 primeros días. sería,
El 5 de Bueno, septiembre. el 5 de septiembre, perfecto. Acá estoy anotando todo. Bueno, yo también lo voy a anotar y nos vemos allí. Bueno, Alicia, muchísimas gracias, como siempre. Tu visión es súper, súper genial. Así Bueno, que te bueno, agradezco. disfruto mucho de estos Yo encuentros. también. Y te siento como una interlocutora válida que no es fácil. Gracias, muchas gracias. Y nos vemos, bueno, el próximo viernes con la era de las diosas y vamos a hablar de las diosas. Mirá, vamos a hablar de diosas y el humo y los ahumos. O sea que estamos Bien, hablando otra claro. vez de diosas con el elemento aire. Así que no se lo Mira, pierdan. Vamos a estar con Vicky Morinico, que nos va a hablar un poco de las diferentes mezclas de aromas para cada diosa. Así que va a estar imperdible. bueno, Un beso, Sandrita, un estamos beso en grande. contacto. Un Nos gran vemos. gusto estar